Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, son las 8 en punto y damos comienzo con la voz de residente en oftalmología. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me gustaría recordarles que nos encuentran en Facebook y en Instagram como la voz de residente. También nos encuentran en Facebook como Medical Legal Center. Si es la primera vez que están con nosotros y no saben qué consiste la dinámica, tenemos un doctor invitado, que en este caso la doctora Selene, que está realizando una exposición de alrededor de 25 a 30 minutos. Después de esto tendremos la intervención del doctor Eduardo Torres, al que estarán conociendo un poquitito más adelante. Él podrá hacer comentarios como el mentor, de consejos, felicitaciones, lo que él vea necesario al terminar la exposición para complementarla. Después de esto, como estamos en vivo, ustedes pueden realizar preguntas por Zoom. Lo pueden hacer en la parte de abajo en el chat o lo pueden hacer por medio de Facebook en la parte de comentarios. Igual si quieren dejar solamente interacciones, también son súper bienvenidas. Ahora sí, les presento a quien realmente vienen a escuchar esta noche, que es la doctora Selene Rodríguez Castro, egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, R3 de Oftalmología de la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Buenas noches, doctora Selene, ¿cómo está? Hola, buenas noches, muy bien, muchas gracias. Perdón, pero ya te está diciendo Selene, muy igualada yo. Está súper bien. Muy bien, doctora, la dejo con el mejor público, que son los residentes de oftalmología. Si gusta, puede comenzar a hacer su presentación. Súper. Vamos a compartir la pantalla. Y muy bien. Bueno, pues ya me hicieron favor de presentarme. Pero, bueno, soy R3 de la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Mi nombre es Selene. Y, bueno, antes que nada, me da mucho gusto que me hayan invitado a dar esta plática y espero que sea de su agrado. La verdad es que la plática está un poco más enfocada así como para residentes un poco más como de primer año de oftalmología y más que nada como para médicos de otras especialidades, para los médicos generales y un poquito como del abordaje general de trauma ocular, pero en el contexto de medicina general, como de los primeros auxilios de un trauma ocular de manera general. Entonces, bueno, vamos a empezar. Los objetivos de nuestra plática del día de hoy: primero, definir la importancia, y con esto me refiero a la epidemiología, de por qué elegí hablar del trauma ocular. Luego vamos a pasar hacia la evaluación del trauma ocular, qué vamos a hacer cuando tengamos un paciente que parece que tiene involucro también del ojo ante un golpe. Y posteriormente, urgencias. A lo mejor habrá quien difiera de que en oftalmología hay o no urgencias, pero bueno, sí hay urgencias reales. Vamos a definirlas y a hablar de ellas el día de hoy. Y posteriormente voy a hacer presentación de un caso clínico que justamente habla del qué no hacer ante un trauma ocular. Y bueno, hablando de la epidemiología de manera general, es una de las principales causas, o la principal causa de ceguera monocular es el trauma ocular, y tristemente hasta el 90% de los traumas oculares pueden ser prevenibles. Se calcula en Estados Unidos, estos son datos del Banco de Trauma Ocular de Estados Unidos, hay 2.4 millones de traumas oculares por año, y ellos calculan una pérdida de $300 millones anuales relacionados a los traumas oculares. Esto porque la mayoría de los pacientes que se presentan con esta patología son pacientes que están en una edad económicamente productiva. Y bueno, en cuanto a México, como de muchas cosas, no tenemos tanta estadística, pero hay papers publicados como estadística de algunos centros oftalmológicos en especial. Entonces yo decidí platicarles de qué es lo que está pasando en nuestro hospital. Nosotros en APEC contamos con un servicio de trauma ocular, y en nuestro servicio particular de trauma ocular hay la estadística como que no difiere mucho de lo que está reportado en la literatura internacional. El 81% de nuestros pacientes son de género masculino. Sí, los hombres son mucho más propensos a tener un accidente. El 71% de nuestros pacientes caen en el rango de 20 a 60 años, que están considerados como en una edad económicamente productiva. Y nosotros vemos más o menos el 85% de nuestros traumas son traumas cerrados,
que bueno, pues esto no les resta nada de importancia. Y en cuanto a dónde se dan los traumas, el 42% es en el ámbito doméstico y de ahí le sigue el ámbito laboral. También creemos que esto se correlacionó un poco en cuanto a lo que tenemos de estadística, ya que pues llevamos año y medio sin salir mucho y que esto también hace que haya incrementado la cifra en cuanto a los traumas en casa. Y bueno, vamos a hablar un poco de la evaluación del paciente con trauma, que es lo que tenemos que evaluar primero, y justamente es la agudeza visual. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación de la agudeza visual? Nos vamos a apoyar de la cartilla de Snellen. La cartilla la vamos a colocar en una pared y nos podemos apoyar con nuestro paciente a 6 metros, que equivale a 20 pies, y de ahí que nosotros tomamos la agudeza visual sobre 20, todos nuestros números, como pueden notar aquí en la pantalla, todos nuestros números son 20-200, 20-100, 20-70 y nuestro gold standard, a lo que todos quisiéramos llegar y estar y que todos nuestros pacientes estuvieran en 20-20. Y le pedimos al paciente que se ocluya un ojo o podemos usar alguno de estos oclusores y tomamos la agudeza visual de un ojito y le vamos pidiendo que desde la letra más grande hasta la letra más pequeña nos diga qué letras está viendo. Ya una vez que logramos ver con un ojo y con otro cuál es su agudeza visual, nos podemos apoyar de estos puntitos que tenemos aquí para hacer un efecto estenopeico y entonces ver si es que el que no llegue nuestro paciente al 20-20 se trata de que tenga un defecto refractivo, es decir, que necesita lentes. Si el paciente necesita lentes, al momento de ponerle los agujeritos estenopeicos, va a mejorar su agudeza visual y por lo tanto va a mejorar la capacidad de decirnos las letras y probablemente pueda llegar hasta el 20-20 con solamente los agujeritos. En dado caso en que el paciente no sepa leer o que no puede identificar números tampoco, nos podemos ayudar de estas cartillas especiales en las cuales son una letra E y le vamos pidiendo a nuestro paciente que nos indique hacia dónde van las patitas de la E y con esto podemos hacer una buena toma de la agudeza visual. Y en el caso de los niños, nos puede servir y podemos ensayar con ellos incluso en casa la cartilla de Lea, esta se llama cartilla de Lea, con la cual podemos enseñarles las figuritas y también ir tomando la agudeza visual con figuras muy sencillas, del mismo modo que lo hacemos con los adultos. Y bueno, en dado caso de que nuestro paciente no pueda ver la letra más grande, el fototipo más grande en la cartilla de Snellen, entonces esto nos habla de que no llega a una agudeza visual de 20-800, por lo cual nos tenemos que seguir tenemos que escalar al siguiente paso y que esto se pueda hacer incluso en una sala de urgencias, en una sala de un hospital, ya traspolando de que no estemos en el consultorio y que a lo mejor estamos como médicos de urgencias. Podemos hacer una evaluación con los dedos de la mano. Le pedimos al paciente con 4 dedos, 2 dedos, un dedo que nos diga a diferentes distancias, puede ser a 1 metro, puede ser a 30 centímetros o incluso pegado a la cara, si puede identificar cuántos dedos tenemos enfrente de él. Si es que logra identificarlo, entonces estamos hablando de una agudeza visual en cuenta dedos. Si el paciente no logra identificar esto, entonces nos tenemos que escalar un poquito más y le vamos a pedir, vamos a mover nuestra mano enfrente del paciente, le vamos a pedir si sabe identificar hacia dónde estamos moviendo la manita. Si sabe identificar esto, estamos hablando de una agudeza visual de movimiento de manos. Si no lo sabe identificar, entonces nos escalamos un poquito más y nos pasamos entonces a percepción de luz. Podemos hacerlo esto también en la sala de urgencias con una lámpara, pedirle al paciente ver, le ocluimos el otro ojo y con la lámpara le pedimos si ve la luz o no ve que la luz esté encendida. Si el paciente ve que la luz está encendida, pues entonces es un ojito con una capacidad visual en percepción de luz. Si el paciente no logra ver que la luz está encendida, pues lamentablemente es un ojito que está en no percepción de luz y pues por lo tanto es un ojito que no tiene probablemente un potencial visual y eso, bueno, ya nos tocará a nosotros evaluarlo, ¿no? Esta imagen se ve muy compleja, pero bueno,
La puse para ejemplificar que podemos, aunque el ojo está chiquito, le podemos ver muchísimas cosas, tiene muchas partes, pero lo siguiente que nos tocaría como médicos, ya sea como oftalmólogos o como médicos en el área de urgencias o médicos de cualquier especialidad, ahora es asegurarnos de que el globo está íntegro. Prácticamente diferenciar, el globo está abierto, está cerrado, sí, ¿no? O perdió su anatomía en general, y de manera muy sencilla, si no somos oftalmólogos, podemos ver si el párpado está íntegro, que no haya perdido su continuidad en ninguna parte, que los huesos alrededor, podemos palpar que los huesos sigan íntegros y que el reborde de la órbita no haya perdido su integridad. Y bueno, finalmente asegurarnos de que la córnea sigue transparente, de que la esclera sigue clara, blanca, y de que no se vea ninguna solución de continuidad en alguna de estas partes. Prácticamente eso constituye la evaluación, grosso modo, para un médico general. Ya como oftalmólogo sabemos, bueno, todo lo que tenemos que hacer. Y estas son las 3 urgencias oftalmológicas reales que requieren una atención prácticamente en minutos. Sé que el globo ocular abierto podemos darnos a lo mejor, digamos, como que el lujo de aplazar la atención a unas horas, pero las quemaduras químicas y la hemorragia retrovulvar tenemos que actuar rápido si no queremos que haya secuelas a largo plazo devastadoras. Entonces, pues ya que tenemos alguno de estos escenarios, pues necesitamos ayuda. Y vamos a hablar primero de las quemaduras químicas. Las quemaduras químicas, ¿cómo identificarlas? Obviamente nuestro paciente va a llegar a la sala de urgencias, al consultorio, en el escenario que nos encontremos, va a llegar con un historial de que cayó algo en el ojo mientras trabajaba, mientras estaba en la casa, que claramente no debía estar en los ojos. Y podemos ver aquí cómo la córnea se pone opaca, puede presentar, esta ya es una córnea a lo mejor con un poco más de días de evolución, en la cual ya hay vascularización, igual la conjuntiva se ve bastante hiperémica. En esta imagen de este lado podemos ver cómo se encuentra la conjuntiva bastante hiperémica y tiene un defecto epitelial bastante importante en el centro, donde probablemente ocurrió la principal zona de la quemadura. Y en esta imagen de aquí abajo tenemos un ojito con una conjuntiva bastante hiperémica, algunas zonas de vascularización, la córnea en su centro que se encuentra opaca y abundante secreción. Y ahora en este lado ya es un paciente que tiene una quemadura que desafortunadamente no se atendió como debiera haber sido en los primeros momentos, y tiene una complicación por simblefaron, que es una complicación bastante frecuente de una quemadura química o una quemadura corneal en general, si no se da un manejo de manera apropiada. Entonces, la conjuntiva inferior de esta parte se ha adherido a la córnea. Y en cuanto a las quemaduras químicas, la mayoría de las quemaduras van a ocurrir en casa, y esto es importante porque hasta el 60% de estas van a ser por álcalis. Los álcalis tienen la propiedad de hacer necrosis liquefactiva, y esto es realmente devastador para la córnea. ¿Por qué la mayoría se dan en casa? Porque los álcalis con los que comúnmente se da las quemaduras corneales, y como podemos ver aquí, que son los que tenemos en la parte de aquí abajo, son amonio, que lo podemos encontrar en diferentes limpiadores de la casa, fertilizantes, el hidróxido de sodio, que lo encontramos en la sosa cáustica, el hidróxido de magnesio, que está presente en algunos fuegos artificiales, y el hidróxido de calcio, que es la cal, que es un material para construcción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer al momento de encontrarnos con una quemadura química? Lo primero que tenemos que hacer es irrigación, irrigación, irrigación. No hay nada como demasiada irrigación en este momento. Se han hecho diferentes estudios, no se ha encontrado una diferencia significativa en cuanto a irrigar con una solución salina, una solución lactato de Ringer o cualquier solución de las que podamos tener a la mano. Realmente en este momento cualquier solución sería buena.
Lo que está recomendado es hacerlo más o menos de 15 a 30 minutos y el utilizar de 1 litro a 2 litros de solución. La manera correcta de hacerlo es hacer que el paciente, dirigir la solución hacia el interior del ojo y hacer que el paciente mueva el ojo en diferentes direcciones para que podamos alcanzar todas las zonas donde pudiera encontrarse el agente causal de la quemadura. No hay que hacer el lavado con demasiada presión porque dañamos también más la superficie del ojo y es muy importante también, después de que ya nos aseguramos de haber hecho una buena irrigación con solución, vertir el párpado superior, como lo vemos aquí en la imagen de abajo. Nos podemos apoyar con un hisopo y vertimos el párpado hacia la parte de arriba. Esto para asegurarnos de que no haya cuerpos extraños y de que no se haya quedado más material en esta parte de arriba, y podemos seguir irrigando incluso en esta zona. O podemos limpiar directamente con otros hisopos. Uno pudiera sentirse en este momento tentado a iniciar gotas de dexametasona o iniciar algún antiinflamatorio, algún antibiótico, pero lo ideal pues en este momento sería referir con un oftalmólogo y no aplicar ninguna otra gota. Como médico general o como médico de primera mano que nos toque atender esto, siendo no oftalmólogos, lo ideal es no iniciar ninguna gota y solamente hacer el lavado. En cuanto a la hemorragia retrovulvar, esta es otra complicación que puede presentarse después de un trauma ocular. Afortunadamente es una complicación relativamente poco frecuente, dependiendo de dónde encontremos los reportes, pero va desde el 1 al 3% de las complicaciones de un trauma ocular. ¿Y cómo vamos a identificar una hemorragia retrovulvar? Bueno, pues por lo general son pacientes que van a tener una lesión en los párpados, que es evidente que tuvieron un trauma, van a tener un aumento de la presión intraocular, pueden tener disminución de la agudeza visual bastante súbita, un dolor intenso, van a tener una limitación de los movimientos oculares bastante importante y pueden tener proptosis. Y en este video podemos ver muy bien ejemplificado cómo el paciente le estamos pidiendo aquí que mueva los ojos en diferentes direcciones. Ahí está intentando llevarlo hacia la derecha, a la izquierda. El globo está totalmente paralizado. Si podemos ver que el globo está hacia afuera y pues perdió totalmente la movilidad. Este es un paciente que tenía una disminución de la agudeza visual súbita. Y un claro ejemplo de una hemorragia retrovulvar. En este momento hay que hacer una cantotomía cantolisis de manera urgente, ya que hay que liberar esa presión que se generó detrás del globo ocular. Se empieza a acumular una cantidad importante de sangre. Al no poderse liberar esta presión detrás del globo ocular, el nervio óptico empieza a alargarse y la presión tanto venosa como arterial se empieza a ver comprometida. Entonces tenemos que liberar esa presión de alguna manera. Y traigo ahorita este ejemplo a colación de la evaluación radiológica, que probablemente no sea de primera instancia lo que quisiéramos hacer o nuestra prioridad en un paciente con una hemorragia retrovulvar, o en general con un paciente que tengamos con algún golpe solamente en la cara, pero sí puede ser esto el caso en un paciente que tengamos politraumatizado. Ante la sospecha de que tengamos un cuerpo extraño intraocular de origen metálico, tenemos que resistir las ganas de pedirle una resonancia magnética, aunque fuera necesario. La tomografía axial computarizada hace totalmente el trabajo perfecto para identificar lesiones en estructuras óseas, nos puede ayudar a diferenciar algunas lesiones en estructuras blandas y nos ayuda a identificar los cuerpos extraños metálicos, como podemos ver aquí, en donde apunta la flecha. Y les traigo aquí el ejemplo arriba. Se pierde totalmente la anatomía en una resonancia magnética, y el problema de hacer una resonancia magnética con un cuerpo extraño intraocular en un paciente que tiene un cuerpo metálico intraocular es que este cuerpo extraño va a estar rebotando de un lado a otro adentro del ojo y puede generar más lesión aún de la que ya tenía el paciente previamente.
La tercera urgencia que tenemos que atender pronto es si es que sospechamos que el globo está abierto. Ahora, ¿cómo vamos a sospechar que el globo está abierto? Es que haya una herida abierta, que la veamos definitivamente que está abierto el globo ocular, que haya una pérdida de la anatomía, una distorsión de la forma normal del ojo, como platicábamos antes, que veamos que se sale el iris por alguna parte o que haya salida del tejido uveal, que hay una hemorragia subconjuntival o una pérdida de la cámara anterior, es decir, que se vea aplanado y que el ojo se sienta con menor tono del normal. Y el dato más importante para sospechar de que tenemos un globo abierto es una disminución de la agudeza visual. Eso es muy importante y bajo cualquier contexto no es normal que haya una disminución de la agudeza visual, sea trauma o no sea trauma. La disminución de la agudeza visual la debe abordar el oftalmólogo. Entonces, traigo el ejemplo, por ejemplo, esta es una hemorragia subconjuntival, este es un paciente con trauma. Sin embargo, sabemos los oftalmólogos, tenemos pacientes que llegan con hemorragias subconjuntivales de este tipo y son hemorragias subconjuntivales totalmente normales, a lo mejor en un paciente que esté coagulado, anticoagulado, y no representan ningún daño para el ojo. Sin embargo, si este paciente se presenta a la consulta y se presenta con acompañado de una disminución súbita de la agudeza visual y obviamente con el antecedente del trauma, tendríamos que sospechar inmediatamente que es un trauma que está abierto. Obviamente podemos ver también inmediatamente de manera muy obvia que el ojo se encuentra abierto, como en estas dos imágenes de acá, o que incluso cómo está perforando el globo ocular algún cuerpo extraño. Ante esto, como médicos generales, como médicos de otras especialidades, podríamos tal vez sentir ganas o podríamos tal vez aventurarnos a querer retirar el cuerpo extraño o a vendar, a hacer compresión o hacer algún otro movimiento con el ojo y sencillamente lo que corresponde aquí, lo que toca hacer es poner una concha protectora para el ojo, pedirle al paciente que no haga esfuerzos y referirlo al oftalmólogo. Esa es la conducta a seguir, no hay que poner gotas, no hay que hacer nada más y solamente hay que poner la concha protectora en el ojo y les traigo dos ejemplos. A veces tenemos la fortuna de tener estas en el hospital que se ven muy bonitas, pero otras veces no tenemos la fortuna de tener eso a la mano. Entonces hay que improvisar, podemos improvisar con un vasito de unicel, lo cortamos, se lo ponemos al paciente o incluso lo que hacemos nosotros a veces en el hospital cuando no contamos con las conchitas protectoras como las que vemos en el otro lado. Hacemos unos rollitos como unos conitos con las radiografías que ya no usan los pacientes y que dejan los pacientes, se pueden hacer unos rollitos con eso, cortamos las orillas para que no quede puntiagudo y con eso se puede cubrir también muy bien el ojo del paciente. Y hablando del trauma pediátrico, la evaluación del paciente pediátrico es una evaluación muchísimo más detallada, más especial y mucho más complicada de hacer. Entonces, esta, por lo general, para hacerla más detallada, la tenemos que hacer bajo anestesia. Ahora, es importante saber que esto en cuanto a trauma incurre o puede tener que ver con maltrato infantil y podemos irnos hacia un terreno legal, entonces tenemos por eso que hacerlo con muchísimo más cuidado. En cuanto al síndrome de niño sacudido, como vemos en la imagen hacia la izquierda, pues el 80% de estos pacientitos van a tener lesiones oftalmológicas y a veces en estos pacientes la disminución de la agudeza visual o los problemas en el desarrollo visual son la primera manifestación, entonces somos los médicos que entran primero en contacto con estos pacientes. De estos pacientes, el 85% lamentablemente tienen involucro bilateral y de estos pacientes, un quinto de los que logran sobrevivir a todo esto tienen un daño visual permanente. Entonces, también incluso la severidad del sangrado que pudieran tener adentro del ojo se correlaciona con la severidad del daño neurológico que van a tener o pueden desarrollar a futuro. Y traigo esta clasificación a colación. El Birmingham Eye Trauma Terminology System nace en 1996 porque necesitamos los oftalmólogos definir de manera clara
terminología de cómo referirnos al trauma ocular de manera concisa y de manera unificada. Entonces, nosotros definimos el trauma ocular como heridas cerradas, heridas abiertas. También esto es importante porque todas las heridas que son abiertas nos confieren un mayor riesgo hacia infecciones intraoculares, que es realmente un problema en la oftalmología. Y bueno, para ir finalizando nuestra plática del día de hoy, les traigo el caso de una paciente, que este caso me gusta mucho porque le fue muy bien, pero es una paciente femenina de 34 años de edad, había tenido un antecedente nada más de importancia de una neumonía por SARS-CoV-2 en diciembre de 2020, y acude con nosotros de ingreso al servicio de trauma ocular el 26 de enero de este año, refiriendo un trauma con punta de tijeras en el ojo derecho 3 días previo a que llegara con nosotros de ingreso. Posterior a lo cual tiene una pérdida súbita de la agudeza visual. La paciente acude antes de estos 3 días que acudió con nosotros, acude con un optometrista cerca de su casa, y el optometrista decide dejarle tobramicina con dexametasona, y mandarla a su casa y listo, ¿no? Esa es la intervención. Entonces, llega con nosotros 3 días después diciendo que la tobramicina con dexametasona no la había hecho sentir mejor y que la agudeza visual seguía bajando. Entonces, cuando llega con nosotros, nos encontramos que tiene una herida corneal en forma de L invertida, nos encontramos que tiene un nivel de hipopión, una inflamación importante en la cámara anterior. La conjuntiva se ve levemente hiperémica, sin embargo, los fondos de saco se encontraban totalmente claros, que es un dato importante, ya que no sospechamos que hubiera una infección en la parte de atrás del ojo, en polo posterior. A la exploración, la herida se encontraba autosellada, no tenía Seidel, y nos dispusimos a hacer la ecografía, y lamentablemente en la ecografía nos encontramos que en la cavidad vítrea hay abundantes ecos de mediana y alta densidad, los cuales estaban formando abundantes membranas hacia polo posterior, y aparentemente la retina estaba aplicada, con lo cual nuestra paciente tiene un diagnóstico de una endoftalmitis postraumática. Es una complicación no tan frecuente de un trauma ocular, pero es una complicación devastadora porque a la mayoría de los pacientes terminan con una muy mala agudeza visual. Entonces, bueno, la paciente tuvo la suerte de que se pudiera realizar una cirugía para mejorar su capacidad visual y para resolver el problema de la endoftalmitis. Entonces aquí se da un punto para intentar estabilizar la herida, se hace lavado de la cámara anterior. Se cierran con puntos simples la herida. Se tiene que retirar el primer punto, ya que ese solamente fue para estabilizar la herida. Y ya una vez que logramos cerrar la herida principal, tenemos una cámara anterior estable como para poder resolver el resto del trauma. Aquí estamos, bueno, el doctor Gerardo García está haciendo una lensectomía, está cortando totalmente el cristalino con todo y su cápsula para poder proceder a hacer la vitrectomía. Al momento de entrar a hacer la vitrectomía, la paciente tiene múltiples membranas inflamatorias, hemorragia vítrea densa, y se intenta despegar las membranas lo mejor que se puede. Sin embargo, la retina en algún punto empieza, este tipo de retinas, al estar con mucha inflamación, son retinas que son muy friables y que tienden a sangrar. Entonces llega un punto en donde la retina ya no se pueden despegar más las membranas. En esta parte de la cirugía, cuando empieza a sangrar más, se decidió que hasta ahí debía terminar la vitrectomía y el despegar membranas. Se termina la lensectomía y termina la cirugía. Afortunadamente, la paciente hoy en día, esta es su fotografía de polo posterior, en la cual podemos ver que tiene la retina aplicada y que le ha ido muy bien. Está viendo actualmente 20/80 y está muy contenta, y nosotros también.
Y bueno, como parte de mis conclusiones personales y como tal para todos los médicos que no sean oftalmólogos, resistir el impulso de aplicar gotas y mejor referir al oftalmólogo, no apretar el ojo ante la sospecha de que un globo ocular puede estar abierto, poner una concha protectora y referir. El trauma ocular es prevenible y creo que tenemos que hacer mucha conciencia en cuanto a esto y cuanto al uso de protección, que creo que es algo que falta mucho en México y que lo vemos diario en la consulta. Y esto creo que aplica para todas las especialidades y que a veces nos falta un poquito, ¿no? Referir, referir, referir. Cuando no sabemos qué hacer y escapa nuestro terreno y escapa nuestros conocimientos, nos tenemos que apoyar de nuestros demás compañeros en todas las demás especialidades y el siempre seguir actualizándonos, ¿no? Y esa es una de las ventajas que nos ofrece el foro que nos están abriendo ahorita en La Voz del Residente, que nos tenemos chance de vernos todos y pediatras, ortopedistas, cirujanos y aprender un poquito todos de cada uno, ¿no? Y pues quiero agradecer a todos los que me ayudaron con esta plática. Muy bien, doctora, muchas gracias, felicidades, me encanta lo que dijo al último, porque sí, al final del día eso es lo importante y es el objetivo de esta reunión. Felicidades, se nota un completo dominio del tema, fue muy dinámica su presentación, estuvo muy padre, muchas gracias. Gracias. ¿Sería tan amable de dejar de compartir pantalla, por favor? Por supuesto. Mientras la doctora Selene termina de dejar de compartir, me gustaría recordarles que en caso de que tengan alguna duda, por medio de Zoom pueden hacer la pregunta en la parte de abajo, en la parte del chat. Y si nos están viendo en Facebook por Yo Soy Médico 17, pueden poner sus comentarios si quieren preguntar, felicitar, comentar, lo que ustedes gusten. Ahora vamos a pasar con nuestro doctor mentor invitado de esta noche. Él es el doctor Eduardo Torres, de la perdón, doctor, no, tengo que... Es la Universidad Autónoma Popular del Estado de Puebla, que de popular... Autónoma Popular del Estado de Puebla. Gracias. Chupaip, así es. Miembro de la Asociación Mexicana de Retina, expresidente del Colegio de Oftalmólogos del Estado de Puebla y realizó su residencia en APEC. Con ustedes el doctor Eduardo Torres. Doctor, ¿sería tan amable de regalarme comentarios sobre la exposición que guste hacer? No, pues realmente es una exposición, es una plática bien llevada, Selene. Felicidades. Pues no puedo decir, no puedo esperar menos de un residente de nuestro hospital. Me siento orgulloso de pues que seguimos haciendo bien las cosas, tratamos de bien hacerlas. Es un tema bien importante, ya que el trauma ocular se encuentra presente día a día, como bien dijo Selene, ¿no? La principal causa de trauma ocular se encuentra en nuestra casa: ácidos, álcalis, rebabas, agua caliente, traumatismos oculares directos por nuestros pequeños. En general, yo creo que es bien importante estar al tanto del tema. Yo creo que en trauma ocular es bien importante, ya que a veces llega a ser un tema legal. Bien, tomar en cuenta que uno de los criterios bien importantes en nuestro trauma ocular es tener en cuenta la agudeza visual inicial. Normalmente nuestro paciente llega a un servicio de urgencias por un traumatismo, llámese el que quiera hacer, y de repente pasamos por alto, debido a la urgencia, tomarle una agudeza visual. Y la agudeza visual es importante ante cualquier trauma ocular, ya que existen varias escalas. A mí la que me gusta más, nuestros maestros, Selene, el doctor Gerardo García Aguirre, nos obligaba a tener en nuestra bolsa el OTS, que es el Ocular Trauma Score, en el cual nos dice, a partir de agudeza visual y otras estructuras, otros cambios estructurales en el globo ocular, la expectativa de poder mejorar la visión de nuestro paciente. Es que como oftalmólogos, o un paciente va a ver al oftalmólogo porque ve mal, ¿bien? Entonces, un paciente en un trauma ocular, es importante a cualquier gente que nos vea, cualquiera de nuestros compañeros médicos, que acude a un servicio de urgencia, que acude a su consulta privada particular, consulta hospitalaria. Siempre es importante en el expediente médico documentar cuál es la agudeza visual con la que llegó mi paciente, ya que en expectativa eso nos da una probabilidad de ver cuánto mejora nuestro paciente y sobre todo de tener documentado qué es cómo llegó nuestro paciente. No es lo mismo un paciente que llegue viendo agudeza visual de 24/200 y la letra grandota, a ver el paciente que llegue viendo luz. Las expectativas en cuanto a qué va a ver mi paciente después del procedimiento es importante. Yo creo que Selene es como último, bueno, de las pocas cosas que quisiera que dejáramos bien recordar al público, el tema de las quemaduras con álcalis y con ácidos, así como dijeras, ¿cuáles son los puntos claves? Porque esto es bien frecuente, ¿no? El albañil, el constructor que está trabajando con cal, se le cae cal al ojo, recordemos que es una de las quemaduras más importantes o más agresivas. ¿Qué dirías así como las perlas de cómo tratar una quemadura por cal, una quemadura por álcali, ¿no? Importantísimo, yo creo que redundar
un paciente que tenga una herida abierta, considerar a veces no poner gotas, enviar directamente al oftalmólogo, poner un conito, un parche oclusor, para ver qué es lo que tenemos que hacer después. Entonces, Elena, nada más para concluir esta charla tan interesante y tan buena que diste, en una quemadura por álcalis, una quemadura por ácidos, ¿qué es lo que deberíamos hacer así de manera práctica y como tal? A mí lo que me gustaría que se quedara, y algo que hay un libro, el Kuhn, de trauma ocular, que dice una frase que en quemaduras químicas no hay algo como irrigué demasiado, ¿no? Entonces, irrigar ante la sospecha de que entró algún agente álcali o base al ojo, hacer una irrigación copiosa y el asegurarnos de que no hay algún residuo en los fondos de saco y referir inmediatamente al oftalmólogo. Bien, yo nada más como una manera práctica, porque eso, tengo la fortuna de mi padre que es oftalmólogo, bien, y de repente hay cosas bien prácticas que agarramos por ahí de la gente que vimos cuando éramos estudiantes y por ahí vamos a chambearle para ganarnos el domingo. Los albañiles, por ejemplo, en la construcción, ellos saben que cuando les cae cal deben ponerse refresco. Bien, ya que la reacción química que hace la cal hacia gluconato de calcio por aplicarles glucosa, la cal se inactiva. No sé de la gente que nos esté viendo, han visto, si han ido a una construcción, espero que sí, han visto que si ponen cal en el piso y le echan agua, como tal comienza a hervir, como dicen nuestros maestros albañiles. Entonces, de repente, los albañiles lo que hacen como tal es ponerse, cuando les cae cal, el refresco que tiene a la mano, que toda nuestra gente que trabaja en construcción la tiene en un jugo, se ponen, y al ponerse el refresco, el jugo, lo que tengan azucarado, la reacción química que produce es gluconato de calcio. El gluconato de calcio hace que la cal se haga como piedrita, se solidifique, y por lo tanto la actividad irritativa y de quemadura que produce hacia la córnea, la saponificación de proteínas de la córnea y colágena, se inactiva en ese momento. Después viene el paso siguiente que Selene comentó de manera importante: irrigar hasta que te canses, ¿no? Es mejor tenerlo y que te sobre a no tenerlo y que te falte. Gran palabras del maestro Jerry. Entonces, es importante, creo que para concluir, entre cualquier trauma ocular que llegue a un servicio de urgencia de nuestro consultorio en expediente médico clínico, tener cuál es la agudeza visual inicial, bien, tener el mecanismo del trauma. El mecanismo del trauma es bien importante. Si un paciente estaba martillando metal, si un paciente estaba clavando un pedacito de madera, estaba trabajando con una piedra, ya que tener las diferentes lesiones, podemos esperar diferentes infecciones debido al cuerpo extraño que se aloje, no solamente intraocularmente, sino en la superficie, que afortunadamente son los más frecuentes. Bien, pues quiero felicitar a Selene y agradezco mucho la invitación. Y bueno, si no tenemos nada más que decir, Selene, que estamos a sus órdenes, y felicidades a esta gran presentación que tuvimos. Gracias. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Me gustaría pasar a leer comentarios que veo en Zoom y que veo en Facebook, pero primero vamos por la primera pregunta de Juan Carlos Martínez, que dice: ¿qué analgesia se puede aplicar en trauma ocular de acuerdo a la lesión y al exceso de dolor? Como tal, tópicamente, nada. Regreso a mi punto de que no aplicar nada tópico hasta que nos aseguremos, que es un trauma cerrado, y ya valoraremos. En general, como que los oftalmólogos no utilizamos mucho la analgesia tópica. Hay que tratar la causa de base, y entonces ya tratamos, entonces se va a quitar el dolor que puede estar generando a lo mejor el ojito, pero si el paciente, o sea, tiene un dolor asociado al traumatismo, podemos usar la escala normal, la escala que nos plantea la OMS para el tratamiento del dolor, ¿no? Si vemos que el paciente está con un dolor más o menos leve, nos podemos apoyar de paracetamol y de AINES. Si es que el paciente tiene un dolor más fuerte, incluso nos podemos escalar a tramadol y hacer una combinación de estos dos. Yo creo que es importante pensar si el dolor es bueno que el paciente lo refiera, porque eso nos hace pensar que el traumatismo probablemente es grave. Bien, si sospechamos de un cuerpo extraño intraocular, pensando que el cuerpo extraño iba a gran velocidad, otra vez el mecanismo del trauma. El paciente estaba martillando, no es lo mismo una soldadura que tal vez una quemadura térmica, por eso un traumatismo mecánico, al estar rompiendo una piedra, un clavo, estar martillando una pieza de un auto, pensando que una rebaba no solo quedó en la superficie, sino entró dentro del ojo, válgase la redundancia, entró dentro del ojo. Bien, pensar que si el paciente tiene muy mala agudeza visual,
y el paciente estaba martillando, poder sospechar que el paciente tiene un cuerpo extraño intraocular. Bien, lo que hace la diferencia en la evolución del traumatismo que se llega al momento de que se trata, al momento que se opera, es la instilación o la administración, perdón, de antibióticos. Recordemos que las quinolonas de cuarta generación, moxifloxacino y levofloxacino, la concentración mínima inhibitoria que alcanzan intraocularmente es bien importante. A diferencia de poner quinolonas de otra generación o poner aminoglucósidos, etcétera, si el paciente sospechamos que tiene un cuerpo extraño intraocular, valdría la pena considerar dejar vía oral, dejarle moxifloxacino, gatifloxacino, bien, vía oral, mientras se refiere para su tratamiento. Eso puede hacer la diferencia en prevenir una infección intraocular. La analgesia, obviamente, el paciente va a verte por dolor. Dejarle, como ya dijo Selene, un AINE, dejarle un tramadol, un paracetamol, que a veces nos va bastante bien, pero más yo creo que si consideramos que el ojo está perforado y tiene algo dentro, o el ojo está partido, dejarle una quinolona de cuarta generación, levo o moxi, nos iría bien como profiláctico para que llegue a tiempo. Hay por ahí un artículo clásico en tramo ocular de la guerra del Golfo Pérsico, en el cual los pacientes que tenían tramos oculares penetrantes, considerando que tenían esquirlas o cuerpos extraños, les daban quinolonas y el tiempo que llegaban de una base hacia la otra, el tiempo de que disminuían las complicaciones infecciosas era bastante bueno. Entonces las quinolonas de cuarta tienen una concentración inhibitoria bastante efectiva para reducir el riesgo de una infección intraocular, que es lo que acaba las neuronas intraoculares o los cuerpos proteínicos del ojo. Muchas gracias, doctor. Ahora me gustaría pasar a las felicitaciones y comentarios. De parte también del doctor Juan Carlos Martínez, dice, excelente conferencia, saludos desde Chiapas. En Facebook también Max dice, excelente plática. Lucía García dice, felicidades, excelente exposición. Marisol Romero contesta, felicidades, Miss Selene, orgullo APEC. Y Rosy García contesta, felicidades, doctora Selene, una excelente exposición del tema, muy claro y preciso. Esos son todos los comentarios que tenemos hasta el momento. Muchas felicidades a los dos. Les agradezco mucho su presencia esta noche. ¿Serían tan amables de regalarme sus conclusiones? Primero usted, doctor Eduardo, si aún le queda alguna conclusión que dar, ¿me la podría regalar? ¿Ya eso sería todo? Yo creo que lo importante es diagnosticar el tramo ocular. Recordemos que una decisión correcta puede cambiar la visión y la vida de un paciente. La pérdida orgánica por un tramo ocular puede ser bien importante. Entonces, reconocer el traumatismo, tomar decisiones adecuadas y ante la duda, referir al especialista que nos toca al oftalmólogo hacerlo. Gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo. Doctora Selene, ¿me regala su conclusión del tema, por favor? Muchas gracias a todos por sus comentarios. Fue para mí un gusto estar con ustedes y que me hayan invitado a dar esta plática. Y como conclusión, para mí también muy importante el que sigamos difundiendo este mensaje de que prevengamos el trauma ocular. Creo que para mí eso es lo más importante, que lleguemos a hacer una cultura más preventiva y que no lleguemos a que haya tantos traumas oculares, primero que nada, pero ya estando ante el trauma ocular, la importancia de abordarlo de la manera adecuada y de acompañar al paciente durante todo el proceso hasta su rehabilitación, hasta donde más podamos, ¿no? Y pues que obviamente estamos todos como colegas para ayudarnos y lo que necesiten, pues aquí estamos. Muchas gracias, doctora. Le agradezco nuevamente su tiempo y sus ganas. Excelente maestra. Me gustaría volver a comentar, Fer Castrejón dice, excelente presentación, Selene, y deditos de like. Luis Rodríguez comenta, felicidades, extraordinaria exposición. Muchas gracias. Entonces, no me queda más que agradecerles sus tiempos a los dos doctores. Espero volverlos a ver próximamente. Pero antes de terminar esta voz de residente, me gustaría tener un momentito para desear de todo corazón a los familiares, colegas y amigos del doctor de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Luis Fernando, que fue víctima de homicidio en el estado de Zacatecas mientras realizaba su servicio social junto a su compañero en la ambulancia conductor. Y es un momento en el que exigimos justicia y estamos de corazón con todo el área pública. Ustedes se merecen todo el apoyo y toda la protección que el país y que el mundo les pueda dar. Nuestro corazón está con ustedes. Ahora sí, antes de despedirnos oficialmente, les recuerdo que si se perdieron un poquito de la excelente presentación de la doctora Selene, nos pueden encontrar en YouTube con Medical Legal Center, ahí encontrarán la voz de residente y ahí estará la doctora Selene para volver a ver su excelente exposición.
Les recuerdo que nos encuentran en Facebook como Medical Legal Center y ahora me dirijo, si usted es jefe o jefa de residentes y requiere una de nuestras capacitaciones o adiestramientos en temas médicos legales, por favor, mándenos un mensaje al correo electrónico atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com y estará recibiendo una de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Muchas gracias, doctora Selena y doctor Eduardo. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias igualmente. Hasta luego, bye. Bye.